Así de fácil se dibuja Deadpool. Hoy lo aprenderás a hacer paso a paso y muy fácil. El resultado te dará ganas de comentar wow. Primero comenzamos con este círculo. Luego trazamos una línea por la mitad, un poquito hasta abajo. Luego una línea horizontal por este mismo lugar. Luego otra línea en la parte de arriba. Y vamos a medir esta distancia para trazar otra línea en la parte de abajo, que será la parte de abajo del mentón. Ahora comenzamos a moldear cómo va a ser el rostro de Deadpool con estas líneas que luego hacia abajo irán formando como una especie de, no sé qué nombre tiene esa figura geométrica. Bueno, van a ir un poco hacia abajo e inclinadas hacia el centro, como cuando vas a dibujar el rostro de Goku. Ahora en la línea del centro comenzamos a dibujar los ojos, teniendo en cuenta que tengan la misma medida cada uno y que en medio de los dos tenga por lo menos la misma medida de un ojo. Los ojos son fáciles de dibujar, son como unas especies de óvalos. En la parte inferior del círculo trazamos una línea porque hasta ahí irá la parte negra de la máscara. Y trazamos también una línea casi en la mitad del círculo, pero un poquito más arriba, porque ahí irá la parte de arriba de la parte negra de los ojos de la máscara de Deadpool. Ahora comenzamos a dibujar esa parte negra de los ojos de la máscara de Deadpool. Si te está gustando el video tutorial, te invito a que me regales un bonito like. Es para mi alcancía de likes. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que van a estar épicos. Aquí voy a delinear un poco dónde irán las sombras de la máscara de Wolverine. Casi hacia la distancia de la parte de afuera del ojo podemos medir dónde irá la parte del cuello. Medimos dónde va la parte de arriba del ojo porque hasta esa distancia irán las espadas. Así de fácil ya tenemos el boceto, ahora podemos comenzar a colorear. Voy a utilizar este color rojo R1 para colorear el color base de la máscara. Yo uso marcadores de alcohol porque es más fácil de colorear, pero si quieren también pueden usar lápices de colores. Usamos un color rojo más oscuro para colorear las sombras, que en este caso irán al costado de la cara de Deadpool. Si estás usando marcadores de alcohol para difuminar, para degradar ese cambio de tonos de color, usa el color más clarito, en este caso el rojo clarito, para difuminar esos bordes. Y si estás usando colores, solo tienes que variar la presión del lápiz y en esas zonas de transición no hacer mucha presión para combinar ambos tonos. Usaré un marrón más oscuro para acentuar más aún esta sombra, que quede un poco más oscura. Y así terminamos de colorear la base de todo el traje de Deadpool. Vamos a usar unos tonos grises para la parte negra de la máscara, pero este tono gris va a ser aplicado en las zonas de luz y luego en las zonas oscuras usaremos un gris o un negro más oscuro. Y siempre usando ese tono más clarito para poder difuminar ese degradado entre tonos. En la parte de sombra de la máscara usaré más tonos oscuros que los grises claritos que usé en la otra parte. Usamos los mismos tonos grises y oscuros para colorear las espadas. En las esquinas o en los bordes de los ojos aplicamos un poquito de sombra para que se vea un poquito ese estilo 3D. Ahora usaré los lápices de colores para dar algunos detalles como la textura de la máscara y también para lograr el tono que deseo, pasar un poquito una capa encima. Por ejemplo, acá estoy usando el color marrón para oscurecer un poquito algunas zonas de la máscara y que no se vea tan plana, para que se vea un poquito más sucia. También con un lápiz más oscuro dibujamos esas líneas que van alrededor de los ojos, que son las costuras que tiene la máscara. E incluso uso un micropuntas para delinear mejor esas partes de la costura que son más oscuras, que se note un poquito más y que se vea más contraste. Con ese mismo color marrón le damos un poquito de volumen a esas costuras. Y no olvidemos también dibujar esas líneas que tienen las espadas. Aquí comenzamos a dibujar la textura de la máscara, que son como unos punticos en forma diagonal, formando como una raya. En esta parte debes manejar mucho la paciencia para que quede bien, porque si lo haces a la carrera, pues te va a quedar feo.
Ahora comenzamos a agregar brillos, haciendo punticos en esas partes de la textura de la máscara para que se vea aún más realista. Usaré un esfero de gel blanco, un bolígrafo de gel blanco, o también puedes usar pintura blanca usando algún esfero que ya no uses o incluso con un color blanco. Déjame saber en los comentarios si intentaste hacer este dibujo y qué tal te quedó. Si este dibujo de Deadpool te gustó, el que te aparecerá a continuación te gustará el doble. Así que ve a verlo también y me calificas de 1 a 10.